Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En este video, veremos cómo desarmar y programar el BIOS de esta netbook del gobierno, de quinta generación. Es igual para la sexta generación. Pero, antes de comenzar, mi nombre es Félix, y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, y si te gusta el video, dale like. Como primer paso, vamos a conectar la fuente de alimentación y verificar que encienda correctamente y no haya daños en el display. Parece que está todo bien, excepto que está bloqueada. Para comenzar el desarme, vamos a retirar el teclado. El mismo está trabado con 4 pestañas, que pueden verse entre el marco del teclado y la carcasa. Debemos empujar las pestañas hacia adentro, y a la vez tirar del teclado hacia arriba. Siempre con suavidad, ya que estos teclados se dañan fácilmente. Esta netbook es nueva, por lo que fue un poco más trabajoso retirarlo. Una vez que hayamos podido destrabar el teclado, no debemos levantarlo bruscamente, ya que aún queda conectado el flex a la placa. Para desconectarlo, debemos descalzar las trabas laterales. Para ello, tiramos, o hacemos palanca hacia el lado opuesto del conector. Ahora sí, liberamos el flex, y sacamos el teclado. Para continuar, vamos a retirar los 6 tornillos visibles, y lo haremos con un destornillador tipo Phillips. En este caso, también voy a desconectar el flex del touchpad, ya que luego, voy a retirar la motherboard, para reemplazar la pila del BIOS. El flex del touch se quita de la misma manera que el teclado. Descalzamos las trabas laterales, tirando, o haciendo palanca, hacia el lado opuesto del conector, o sea, hacia afuera. Luego de haber retirado el teclado, los 6 tornillos, y el flex del touchpad, vamos a cerrar la netbook, y trabajaremos por la parte inferior. Debemos quitar los 8 cobertores de goma, para tener acceso a los tornillos, que se encuentran debajo. Para removerlos, utilizo un asistente de soldadura, con punta fina, para no dañarlos.
Ahora sí, vamos a quitar los 8 tornillos que fijan la tapa inferior a la carcasa. Como siempre les digo, no ejercer demasiada presión, ya que debajo tenemos el display y podemos dañarlo. Una vez libre de tornillos, vamos a descalzar la tapa inferior. Primero, nos aseguramos de que no haya una tarjeta SD en el puerto. Para descalzar la tapa, utilizamos una uña plástica. En mi caso, me resulta más fácil comenzar desde el puerto de la tarjeta SD, ya que puedo tirar hacia arriba, mientras introduzco la uña. Tener mucho cuidado, ya que en este sector, se encuentra la placa madre. Deslizamos la uña, y liberamos la tapa inferior. Para trabajar con mayor comodidad, voy a girar la netbook. Aquí podemos ver la memoria RAM de 4 GB, DDR3L, de 1.35 volts. Un poco más abajo, se encuentra el disipador del microprocesador. También la batería, y el disco duro. Aquí el conector de la batería, el conector de uno de los flex de la placa multimedia, el conector de alimentación, el segundo flex de la placa multimedia, y el conector del flex del disco duro. Procedemos a quitar la batería, que, para liberarla, debemos retirar los 2 tornillos de sujeción. Liberamos el conector, realizando palanca hacia afuera. No tiren de los cables, ya que se cortan fácilmente. Ya con la batería fuera, vamos a destrabar y quitar uno de los flex de la placa multimedia. Tiene una pestaña en cada lateral del conector, y lo destrabamos realizando palanca hacia afuera, y una vez suelto, liberamos el flex. El conector de alimentación es un poco más robusto, por lo que directamente introduzco el asistente de soldadura, y hago palanca hacia afuera, para desconectarlo. Vamos ahora a retirar el disipador, quitando los 3 tornillos que lo fijan a la placa madre. Quitamos la memoria RAM, liberando las trabas laterales, hacia afuera. Aunque no es necesario, también voy a quitar la placa de la TDA. Para ello, saco el tornillo de sujeción, los adhesivos, y libero el cable de la antena.
Realizamos el mismo procedimiento para retirar la placa Wi-Fi. Quitaremos ahora el flex de video, haciendo palanca hacia afuera, al conector. Para poder sacar la placa madre, tendremos que quitar los dos tornillos, que la fijan a la carcasa. Uno de ellos, está escondido bajo el flex del disco duro, así que mejor retiremos el flex ahora, liberando las pestañas laterales hacia afuera. Ahí está el susodicho. Ahora, liberamos la traba del segundo flex de la placa multimedia, para no cortarlo, al momento de levantar la mother. Retiramos los dos tornillos. Y levantamos la placa madre. Verán que por eso, desconecté al principio, el flex del touchpad. Es por esta señorita, que tengo que levantar la placa madre, ya que estaba agotada, y es engorroso para el cliente, estar presionando F1 y configurar la hora, cada vez que enciende el equipo. Vamos ahora sí, a quitar la EEPROM del BIOS, para poder programarla. Es el chip más grande, el otro, el más pequeño, es el S. Colocamos un poco de flux, o pasta para soldar, así facilitamos la extracción. En este caso, la voy a realizar solo con cautín. Tengo varias para hacer, y la estación de aire caliente me hace perder tiempo. Realizamos un generoso aporte de estaño sobre los pines del chip, y vamos alternando la punta del cautín a ambos lados. De esta manera, el estaño no llegará a enfriarse, y podremos retirar el chip empujándolo fuera de su lugar. Una vez que lo quitamos, emprolijamos y limpiamos la zona de trabajo y el chip.
En mi caso, utilizo un hisopo embebido en alcohol isopropílico. Vamos ahora a la PC. Una vez que hayamos colocado el chip en el programador y abierto el software del programador, damos clic en Detect. En caso de que ofrezca varias versiones, seleccionamos la que corresponda a nuestro chip y damos clic en Select. Luego, damos clic en Erase IC. Siempre es recomendable hacer un backup del BIOS original. En mi caso ya tengo muchos, por eso no lo realizo. Nos pregunta si realmente queremos borrar el IC, le damos clic en Yes. Una vez borrado el chip, abrimos nuestro binario, cliqueando en Open. Luego seleccionamos el archivo, y damos clic en Abrir. Cliqueando en Write IC, escribimos el binario en el chip. Nos pregunta si queremos escribirlo, le damos clic en Yes.
Concluido el proceso de grabado del BIOS, volvemos a la mesa de trabajo, para dejar todo como estaba. Presentamos el integrado, verificando la correcta posición respecto de los pines. Soldamos primero por un lado, y luego, giramos la placa, y soldamos el otro lado. Verificamos la correcta soldadura. Es momento de colocar la placa madre en la carcasa. Para ello, debemos inclinarla hacia el costado, para que el puerto USB y el puerto HDMI se introduzcan en el marco. Luego bajamos del lado contrario, verificando que no quede ningún flex o conector debajo de la placa, excepto el flex del touchpad. En primera instancia, coloco los dos tornillos, que fijan la placa madre, a la carcasa. Luego conecto todos los flex, comenzando desde arriba, hacia abajo. Y luego el flex de video. Coloco ahora la placa Wi-Fi. Lleva un solo tornillo, es de los más cortitos. Ustedes no tienen por qué hacerlo de la misma manera. Es solo que ya me acostumbré así. Luego es momento del disipador. Recuerden reemplazar la pasta térmica. El disipador tiene 3 tornillos de sujeción. Son los más cortitos que quedaron.
No salió en cámara, pero es una buena práctica, realizar una limpieza a los contactos de la RAM antes de colocarla. Colocamos ahora la placa de la TDA, así, ya podremos colocar y fijar los cables de las antenas. Por último, colocamos la batería, y los dos tornillos de sujeción. Es momento de probar si el proceso fue exitoso o no. Tal parece que sí. Excelente. Ya casi hemos concluido el proceso. Resta ahora colocar el flex del touchpad y los tornillos de la carcasa. Colocamos la tapa inferior y ejercemos presión contra el marco para que encastre bien. Atentos que dije contra el marco, no contra el display, o lo vamos a dañar.
Colocamos ahora los tornillos superiores. Son 6 en total. Estos se enroscan en la tapa inferior, por eso fue que la pusimos primero. Colocamos el teclado y su flex, y nuevamente hacemos presión, en el borde superior, para que se trabe bien. Volteamos la netbook, y colocamos los tornillos de la tapa inferior. Prestar atención, que hay 2 tornillos bastante más largos que el resto. Estos son, los que además de fijar la tapa inferior, aseguran la bisagra a la carcasa. Una vez que pusimos los 8 tornillos inferiores, colocamos los capuchones de goma. Se van a dar cuenta dónde va cada uno, por su tamaño y forma. Con esto, hemos concluido. La netbook vuelve a su empaque original. Si el video te fue de utilidad, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte del nuevo contenido. Y, si el video te gustó, dale like y compartilo. Gracias por llegar hasta aquí. Saludos.